De acuerdo a las estadísticas publicadas por el presidente de la Junta Central Electoral, en 2020, cuando República Dominicana estaba en medio de la pandemia, óigalo bien, atención dominicanos, atención clase política que conocen estas cifras tanto o mejor que yo, en 2020, en medio de la peor pandemia que recuerda el mundo moderno, el padrón electoral era de 7,4 millones de votantes. Oiga bien, 7,4 millones de votantes. Y la abstención fue de 61%. Una abstención altísima por asuntos de pandemia, pero ahora el padrón, según la Junta Central Electoral, se ha elevado a 8,1 millones, 8.100.000 votantes. Y establece, oiga bien, establece el juez presidente del Pleno de Jueces de la Junta Central Electoral, el juez Román Jaques, que la abstención ahora fue de un 54%. 54% de acuerdo al juez Román Jaques, presidente del Pleno de la Junta Central Electoral. Mientras que Jaime Tomás Frías, presidente de la Junta Municipal Electoral de Santiago, establece que aquí fue de 70 o 71% la abstención en Santiago. Ese comportamiento tiene necesariamente que llamar la atención de la clase política. Respetando el nivel como juez, como persona, su rango, su cargo de el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, que establece que la abstención en las pasadas elecciones, ahora del pasado domingo 18 a los municipales de República Dominicana, que la abstención desde el punto de vista y de las cifras tabuladas por la Junta Central Electoral fue de 54%, oiga bien, Jaime Tomás, presidente de la Junta Municipal Electoral de Santiago, establece que fue de 71%. La abstención, por lo tanto, solamente el 29% de los votantes de Santiago, de la provincia, asistieron a las urnas. Tengo necesariamente que inclinarme a creerle a Jaime Tomás. Lo conozco bien y ha tenido, bueno, pues, si no perfecto, bastante bueno o un aceptable desempeño de sus funciones en la presidencia de nuestra Junta Electoral de Santiago. Establece Jaime Tomás, oiga bien, que en Santiago la abstención llegó hasta un 70 o un 71%. Mientras que a nivel nacional, dice Román Jaques, que la abstención fue solamente de 54%, que de por sí ya es una cifra alarmante y preocupante. Después de unas elecciones tan costosas, que más de la mitad no vaya a las urnas, tiene obligatoriamente que ser preocupante al país como tal, a la Junta Central Electoral y sobre todo a los partidos políticos por sus débiles ofertas electorales, sus débiles ofertas en las candidaturas. ¿Quién en República Dominicana, respetando y no dudando, entre comillas, de la palabra de Román Jaques, puede creer que solamente fue de 54% la abstención? ¿Acaso no vieron ustedes? Vamos a ver una imagen así al azar de uno de los colegios electorales, sin votantes en horas en que las filas en 2020, en medio de la pandemia, con una abstención en aquel entonces de 61%, miren ahí, eso es reciente, ahí se pueden ver solamente 2 votantes y la policía electoral. Llama la atención entonces la contradicción entre, pasamos aquí a piso, entre Román Jaques y Jaime Tomás. Vamos aquí a piso. Oiga bien, he preguntado, realicé mi recorrido por Santiago, tengo en todas las provincias del país colaboradores que me enviaron videos y más videos, personas que trabajaron en las mesas. Óigase, a donde yo fui a votar, gente de allá de Jacagua que me conoce la mayoría, nos tratamos desde pequeños, me dicen, por fin apareciste para nosotros no dormirnos. Oiga bien, eso me dijeron a mí en la mesa en la cual yo voto en Jacagua, en las Tres Cruces. Por fin apareciste, Benoit, para nosotros no dormirnos, porque hace más de media hora que ni uno había entrado a votar en esta mesa. Oiga bien, no había ni uno solo de esos colegios electorales con una fila, ni siquiera con un votante. Y en 2020, en medio de la pandemia, con supuestamente un 61% de abstención, las filas eran hasta de 10 y 15 personas. Así que me gustaría saber
¿A qué hora fue que salió esa cantidad de votantes que dice Román Jaques? ¿A dónde está el supuesto truco, si hubo truco, para lograr que tantos votantes asistieran a las urnas según la Junta Central Electoral, mientras las mesas electorales muchas veces, en muchas ocasiones, permanecían inactivas hasta por más de media hora? ¿Estoy dudando de la palabra del juez Román Jaques? No, no estoy dudando. ¿Estoy dudando de la palabra de Jaime Tomás? No, yo no estoy dudando. Simplemente que este fenómeno que establece la Junta Central Electoral no lo comprendo, del mismo modo que no comprendo cómo los delegados, los representantes ante la Junta Central Electoral de los partidos de oposición hacen silencio ante algo tan evidente que no coincide con la realidad percibida a la simple vista. Óigalo bien, en 2020, según Román Jaques, la abstención fue de 61%, con 7,4 millones de votantes, mientras que ahora establece que de 54% fue la abstención con 8,1 millones de votantes. En 2020, en medio de la pandemia, habían filas y más filas haciendo turno para votar o esperando su turno para poder entrar a sus colegios electorales, a sus mesas, y ahora con más votantes y con una abstención mucho más baja, según Román Jaques, entonces las mesas pasaban hasta más de media hora sin recibir votantes. ¿A qué hora se votó? Yo no lo sé, pero me gustaría saberlo. ¿Cómo puede explicar a los partidos políticos y cómo puede explicar a la clase y a la ciudadanía que teniendo una abstención menor y más votantes, ahora entonces las mesas y los recintos permanecían prácticamente desiertos? Debemos meditar sobre esto. Del mismo modo que si la oposición, atención, duélale al que le duela lo que yo voy a decir. Óigalo bien, mira, para no salirme de la abstención, vamos a ver la imagen del presidente Abinader en la rueda de prensa, ¿cómo se llama? La semanal. Él admitió y dijo, el presidente Abinader se refirió al alto nivel de abstención que se percibió y dijo, nosotros sí llevamos a votar a nuestra gente. A la oposición que se pregunte por qué no lo hizo. Más o menos algo así fue que dijo, no con esas palabras. Oiga bien, hasta el presidente admitió lo que Román Jaques, el presidente de la Junta, está negando. Definitivamente algo hay ahí y no ha sido las explicaciones que ha ofrecido la Junta Central Electoral. Sobre el caso de la oposición, aprovechando esta participación mía hoy, que normalmente entro con una reflexión, ¿cuáles pudieron haber sido las estrategias que le fallaron a la oposición? Desde mi humilde punto de vista, aquellos que no son candidatos a alcaldes, en el caso de Abel Martínez, en el caso de Leonel Fernández y en el caso de Danilo Medina, que tampoco va a ser candidato, dar tanto la cara, evidentemente no fue la estrategia más correcta y mucho menos hacer campaña por separado. Ahora para las presidenciales, hasta que se defina algo distinto, a nivel de partidos mayoritarios, los candidatos son Luis Abinader por el PRM y aliados, entonces ya a nivel individual, por Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, por Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Ahora, si no se redefine a tiempo la Alianza Rescate RD, que había establecido claramente, le había dicho al pueblo y a sus militancias, a menos que le vayan a salir con algo distinto, como Miguel Vargas ha sido el vocero de dicha alianza, si deja que las horas vayan pasando, se va a desbandar todo el mundo de la oposición y no van a saber para dónde coger. ¿Por qué digo esto? Ya hay candidatos individuales. Oiga bien, Leonel Fernández trabaja por Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo. Abel Martínez trabaja por Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, si no redefinen de inmediato lo que dijeron, que el partido que sacara mayor nivel ahora iba a ser el que encabezaría la boleta, que fue lo que anunciaron y dijeron, y a menos que ahora vayan a salir con otra cosa, pero tienen hasta el día viernes, 5 días después de las elecciones, para redefinir, reinscribir, refrendar o modificar alianzas electorales. Hasta el viernes. Tienen que ser muy claros y andar rápido, desde mi punto de vista, o van definitivamente a perder. Así de sencillo. ¿Qué ocurrió con Fuerza del Pueblo? Redobló.
su éxito. Doble, exactamente el doble, y el PLD bajó hasta 22% como partido, pero sigue siendo el que más sacó, por lo tanto debería ser, siempre que vayan a respetar lo que anunciaron como alianzas, debería ser el que vaya a encabezar la boleta. De lo contrario, utilizaron a las militancias y utilizaron al pueblo, siempre tomando como referencia lo anunciado por ellos mismos. ¿Qué entiendo yo que falló también? Los liderazgos, señoras y señores, tienen que manejarse con inteligencia. ¿Cuál bajó? El Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál subió? Fuerza del Pueblo. ¿Quién dio la cara por Fuerza del Pueblo? Leonel Fernández, incluyendo dando la cara por personas del PLD. ¿Quién falló y quién bajó al Partido de la Liberación Dominicana? El expresidente de la República, presidente del PLD, Danilo Medina Sánchez. Al no ser candidato, aparentemente, teniendo un candidato sólido, fuerte como es Abel Martínez, esta insistencia de Danilo Medina quedó más que claro el pasado domingo que le hizo daño y le restó al Partido de la Liberación Dominicana como partido, no como candidatura, porque no habían elecciones presidenciales. Si no ceden su espacio a Abel Martínez, que es el candidato cuya cara va a aparecer, que no es Danilo Medina, entonces Danilo Medina lo único que ha hecho es reducir fuerza e impacto al Partido de la Liberación Dominicana, como quedó demostrado el pasado domingo. Que no lo quieran entender es algo distinto. Si no entienden a tiempo que deben redefinir la Alianza Rescate RD, no pierdan más su tiempo porque tienen la encuesta grandota que fue la del pasado domingo. Ojalá que lo piensen.